Con este vídeo vamos a intentar aprender a calcular de manera iterativa utilizando las fórmulas la temperatura de bulbo húmedo, de una corriente a presión ambiental con una temperatura y una humedad relativa fija. En este caso, los datos que nos da el problema sería una presión ambiental de 101,325 kilopascales, una humedad relativa del 80%, y una temperatura de bulbo seco correspondiente a 25 grados. Si nos fijamos en las dos fórmulas que tenemos que utilizar para hacer el cálculo de la temperatura de bulbo húmedo, que recuerdo se llama wet bulb y vamos a designar con W, parte del cálculo de la humedad absoluta y de la humedad correspondiente a la corriente saturada que estuviera a la temperatura de bulbo húmedo. Por lo tanto, el primer paso será siempre calcular cuál es la humedad absoluta de la corriente con la que estamos trabajando. El cálculo de esta humedad absoluta será 0,622 presión de vapor dividido entre P menos la presión de vapor, donde la presión de vapor se corresponde con la presión parcial que tiene el agua en la corriente de aire húmedo con la que estamos trabajando. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Bueno, pues relativamente sencillo a partir del dato correspondiente a la humedad relativa. La humedad relativa se define como esa presión de vapor dividido entre la presión que tendría en el caso de que la corriente estuviera saturada a la temperatura de trabajo, que os recuerdo que en este caso son 25 grados. Pues bien, en este caso nos dice que esa humedad relativa es del 80%, luego lo único que tenemos que hacer es el cálculo de la presión de saturación a 25 grados. La presión de saturación a 25 grados tendremos que ir a calcularla a nuestro libro de tablas. Cuando nos vamos al libro de tablas, entre 24 y 26 tenemos 25 y se correspondería con la interpelación entre 2,98 y 3,36, que aproximadamente serían 3,17. Bueno, pues ponemos aquí 3,17 kilopascales, de donde directamente obtendremos que el valor de la presión de vapor correspondiente sería 0,8 multiplicado por 3,17, que sale 2,536 kilopascales. Una vez que ya tenemos ese dato, el valor de W se obtendría directamente de la sustitución en la fórmula 1. Y este valor sale 1,5967 por 10 elevado a menos 2. Las unidades aquí son kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco que tengamos en la corriente de aire. El siguiente paso sería sustituir en la fórmula correspondiente a W para poder obtener el valor de W, que es el dato que queremos. Pues bien, en nuestro caso W sería igual. Vamos a ir poniendo los datos correspondientes a cada una de las letras que van apareciendo en la fórmula. C sub P sub A es 1,005, el calor específico del aire seco. T sub 2 es W, T sub 1 son 25 grados. W2 se calcularía con la expresión que tenemos en la segunda de las fórmulas que tenemos que utilizar. Dentro del paréntesis tenemos H sub FG0, que es 2501,7, la entalpía de vaporización del agua a 0 grados, más C sub P sub V, que se corresponde con 1,82, el calor específico del vapor de agua, T sub 2, que es W, y H sub F2. H sub F2 se corresponde con la entalpía del agua saturada, líquido saturado, a la temperatura W. Pues bien, seguimos sustituyendo 2501,7 en el denominador, C sub P sub V 1,82, T sub 1 25 grados y H sub F2, que es el dato que todavía no podemos calcular puesto que no sabemos W. Bueno, pues entonces nos encontramos con una ecuación en la que tenemos que resolver varias incógnitas simultáneamente, aunque todas van a estar relacionadas entre sí. Vamos a ir señalándola. La primera incógnita es W, ese dato no lo conocemos. La segunda incógnita es W2. W2 lo vamos a poner aquí, se corresponde con 0,622, presión de saturación del agua a T sub 2, que es W, dividido entre P, que es 101,325 kilopascales, menos P sub S a T sub 2, P sub S a W.
Bueno, pues entonces, como decíamos, tenemos W como incógnita, V2 como incógnita relacionada a su vez con W y la tercera incógnita es H sub F2. ¿Cómo hacemos la resolución? Pues de forma iterativa. Supongo que W es igual a un valor, el que yo crea más adecuado. Aquí tenemos que saber algo acerca del aire húmedo, y es que la temperatura de bulbo húmedo se acerca más a la temperatura de bulbo seco cuanto más saturado esté el aire. Por lo tanto, a un índice de saturación en torno al 80%, que es el valor que me da la humedad relativa, pues tiene que ser un valor bastante cercano a 25 grados. Vamos a coger un valor que no nos cause muchos problemas en el libro de tablas a la hora de tener que hacer interpolaciones. Entonces, si nos fijamos en el libro de tablas, tenemos valores pares en las entradas en temperatura. Pues vamos a coger por debajo de 25 grados un valor que sea par y que esté cerca de ese 25. Pues podemos coger 20 o 22. Vamos a coger, por ejemplo, 22 grados. A 22 grados, la presión de saturación del agua es 2,645 y la entalpía del líquido saturado es 92,3. Pues esos dos valores son los que vamos a utilizar nosotros. Si yo supongo que W es 22 grados, H sub F2 se corresponde, recordamos, con 92,3 grados, 92,3 kilojulios kilogramo, y haríamos con estos dos datos la presión de saturación a W es el 2,645 que nos aparece aquí. 2,645 kilopascales. Con estos datos, ¿qué voy a calcular? Lo primero, W2. Sustituiría en esta fórmula de aquí los datos que me faltan por calcular y entonces diría 1,5967 por 10 a la menos 2, que es W1. Va a ser igual a, y sustituyo en la fórmula todo menos W, 1,005, W lo dejo como está, menos 25, más W2, pongo el valor que me ha salido aquí, lo ponemos aquí, 2500, es decir, sustituimos todo excepto W, y este es el valor que despejamos. Bueno, pues cuando hago el cálculo de W es igual a 22 grados. Si es igual a 22 grados, sí, ya está. No, repetimos el proceso. Bueno, pues en este caso lo haremos tantas veces como necesitemos hasta que coincida el valor de W supuesto con el valor de W calculado y en ese momento habremos obtenido el valor de W. Bueno, pues para este ejemplo, W sale 21,79 grados Celsius.